Bueno, amada familia, bendiciones, bendiciones, Marcelita que está conectada aquí y espero que el Señor sea dándonos a nosotros palabra para exhortación y ánimo con esta enseñanza. La enseñanza del día de hoy tiene que ver con la porción de la semana, la cual estuvimos compartiendo el martes, así que pues ustedes van a entender un poco más y van a profundizar un poco más en cuanto a esa lectura de la parashá. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por tu bendición, Señor. Que tu palabra, Dios, sea de bendición para nuestras vidas. Señor, háblanos con cada enseñanza que tú tienes en tu Torá, Señor, para ponerla por obra, Señor, para ponerla por práctica y para tomar decisiones de acuerdo a lo que ha sucedido también en nuestros padres, Señor, allí como Abraham, Isaac y Jacob, Señor. Te elevamos a ti, solamente a ti como Dios único, Dios nuestro, Rey del universo, a quien adoramos, Señor, a quien nosotros también a través de nuestro Mesías Yeshua creemos en toda su exaltación sobre esta tierra. Padre Celestial, bendice cada persona que está con nosotros en nuestra comunidad, que nos escuchará más adelante, Señor, bendíceles, Padre. Trae a este redil, trae a este lugar esas personas que tú tienes preparadas. Gracias por irnos preparando, Señor, por lo que viene en nuestra comunidad. Gracias, Señor, por lo que tú has venido preparando en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento. Gracias, Dios, porque tú nos has llevado a tener cada vez más sabiduría, a entender y comprender más tus sagradas escrituras, Señor, a amarlas y, como te digo, Señor, a ponerlas en práctica y que así sea en cada uno de nosotros, Señor, para que hayan cambios y existan cambios reales en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. En el nombre de nuestro Señor Yeshua, amén y amén. Bien, en la parashá de esta semana, en la porción bíblica que nosotros compartimos durante esta semana, sabemos que el título es Lech Lecha, ¿sí? Y eso significa vete a ti mismo o vete por tu propia causa, vete por ti. Eso lo encontramos en Génesis 12:1 y pues sabemos que cada porción, cada parashá trae el título de la primera frase o el primer frase importante que encontramos en el versículo inicial de cada porción, en este caso en Génesis 12:1. La porción bíblica va desde Génesis 12:1 hasta Génesis 17:27. Y en la lectura aprendíamos de que Dios, nuestro creador, le da una instrucción a Abraham. Entonces vamos a leer Génesis 12:1 que dice lo siguiente. Pero Yud-Heh Vav-Heh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Entonces imagínate que Dios te dice a ti, Lech Lecha. Imagínate en este momento, Lech Lecha, vete para ti. Y bueno, es nuestro creador el que nos está hablando, entonces no habría mucho que discutir con nuestro creador, más bien sería el de obedecerle, ¿verdad? Cuando sentimos en nuestro corazón realmente que Él es el que nos está hablando. Así que, ¿qué podríamos hacer nosotros? Podríamos alistar la mochila, ¿okay? Un morralito, la ropa que podríamos tener, el cepillo de dientes y simplemente salir a la calle y comenzar a caminar, porque nuestro creador no nos ha dicho para dónde nos vayamos, sino que Lech Lecha, vete, sal de allí, sal de tu tierra, de tu parentela, de tu familia. Y eso parece ser lo que pasa en esta porción bíblica, ¿ok? Y tal vez usted no sepa que Abraham, o en ese tiempo, Abraham, cuando antes de este momento, cuando él estaba pequeño, pues él rompió todos los ídolos preguntándose que todo lo creado pues debía haber sido
creado por un solo Dios. Pero usted me dirá, bueno, pero ¿esto dónde está? Aquí en la escritura yo he leído y esto no me lo cuenta la Torá, no me lo cuentan las Sagradas Escrituras. Pastor, pero eso no está en la Torá, ¿qué hacemos? Entonces yo le digo, esto es un comentario rabínico y los comentarios rabínicos, pues los conocemos o son llamados midrash. Entonces, pues es una literatura externa a la escritura y es lo que nos cuenta, ¿ok? Pero la Torá, nosotros sabemos que es única para nosotros y la Torá es única y nosotros no encontramos tampoco que pudiera en la misma Torá sugerir que Abraham fue motivado por la creencia o su fe, ¿okay?, para tomar esa decisión de salir. Entonces, cuando nosotros conocemos a Abraham y su familia por primera vez, al final de la porción bíblica de esta semana, pues nosotros encontramos algo también allí. Y es que la esposa de Abraham, Sarai, pues era una mujer estéril. Sarai y su esposo enfrentaron la posibilidad de que su familia pues simplemente terminaría solamente con ellos dos. Ellos morirían y ya no habría más descendencia, no habrían hijos para ellos, ¿ok? Morirían allí y se acabaría su descendencia, a dónde iría su heredad, etc. Pero entonces sucede algo milagroso. Al comienzo de la porción Lej Lejá, Dios aparece y habla con Abraham. No solo le pidió que se fuera de la casa y Abraham salió, sino que le hace un ofrecimiento. Dios dice, te haré, Abraham, una gran nación, haré un pueblo, todo desde tu descendencia. Entonces, Dios, nuestro Creador, le está ofreciendo a Abraham lo mismo que él hubiera pensado que era imposible. Miremos Génesis 12, versículo 2. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y serás bendición. O sea, todo el valor de sus hijos hacia las naciones. Tal vez para Abraham le habría sonado muy bien esa propuesta. Él estaba buscando familia. Estaría buscando sus propios, tal vez, intereses, si de pronto hubiese sido así, ¿cierto? Dice, no, pues, Dios me dice, salga de acá, yo le ofrezco esto. Entonces dije, pues vámonos, yo quiero tener familia, yo quiero tener heredad. Y me dice que multitud de naciones y que los pueblos y las naciones, todo eso, pues, suena como bien. Entonces estaríamos pensando, bueno, pues Abraham es interesado. Cuando Dios llama a Abraham, le pregunta, deja todo atrás y sígueme. Pero eso no solo sucede en este momento. Hay otro momento en la Torá y solo en toda la Torá donde Dios dice, Abraham, lej lejá, sígueme, confía en mí. Y adivinen dónde está esta historia. Esta historia aparece en la historia misma de su hijo, Isaac. Dios le dice, lleva a tu hijo Isaac. Le dice, lej lejá. En hebreo lo encontramos allí. Y eso lo encontramos en Génesis 22:2. Y voy a leer Génesis 22:2. Dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, ¿sí?, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Okay? Aquí aparece también esa palabra, esa frase, lej lejá, a la tierra de Moriah. Lej lejá. Y sal lej lejá a la tierra de Moriah.
Como si la Torá, cuando nosotros leemos estas dos partes y nos damos cuenta que encontramos estos dos eventos y con estas dos palabras, que es lo que vamos a hacer conexión, de qué nos trae, qué enseñanza nos trae. Como si la Torá nos estuviera contando que hay un vínculo entre esas dos historias, esas dos narraciones, entre Génesis 12:1 y Génesis 22:2. Como si realmente no pudieras entender una de estas historias sin entender la otra historia. Y cuando nosotros miramos de cerca, pues en realidad hay muchos más vínculos entre estas dos historias que nosotros nos pudiéramos imaginar. Tal vez si nosotros escudriñamos estos dos vínculos, podríamos encontrar respuesta a muchas preguntas o varias preguntas que pudieran surgir en el primer caso de la narración con Abraham. ¿Por qué Abraham decidió seguir a Dios? Entonces, pues vamos a ver estas dos historias, a ver qué nos puede dar luz para poder encontrar no solamente esta respuesta así, sino en el camino cualquier otra que pudiera surgir con respecto a la obediencia de Abraham. Entonces la enseñanza comienza con Dios diciendo allí en Génesis 22:2, diciendo a Abraham, toma tu hijo, ¿sí?, tu precioso hijo, el que amas. Entonces aquí podemos ver cómo Dios está describiendo a Isaac. En lugar de llamarlo simplemente Isaac o simplemente por su nombre, él lo que utiliza primeramente son tres términos para describir. ¿Y qué significan esos tres términos? Tu hijo, dice tu hijo precioso, tu hijo el que amas. Dice tu hijo precioso, que el que amas. Entonces parece que Dios está enfatizando lo cerca que Abraham es para Isaac. Y ese llamado, el cual nuestro Creador le hace a Abraham, pues es muy difícil de responder. Y cuando yo miro esta historia, pues usted también pudiera colocarse en los zapatos de papá o de mamá, ir y tomar su hijo o su hija y llevarla por allá a un lugar donde ya sabemos cuál es el destino de este hijo. Ahora, vayamos al primer Lej Lejá. Cuando Dios le pide a Abraham que deje su hogar, aquí en la porción de esta semana que leímos en Génesis 12:1, que comienza, ¿cómo expresa ese versículo? Él dice, Lej Lejá, sal de tu tierra, de tu lugar de nacimiento, de la casa de tu padre. Entonces aquí vemos también tres términos para describir lo que Abraham tiene que dejar atrás. La casa que está tan cerca, vinculado al lugar de nacimiento y a su propia familia. Entonces, comencemos a hacer un paralelo. En el primer Lej Lejá, su hogar. En el segundo, su hijo. En el primero, su lugar de nacimiento. En el segundo, su precioso. En el primero, la tercera frase, su familia. Y en el segundo Lej Lejá, su único amor, ¿sí?, su único hijo, lo más preciado. Ahora, Dios le dice realmente a Abraham en todo esto, en estas dos narraciones, en estas dos historias, nosotros encontramos que Dios realmente le está diciendo a Abraham a dónde va a ir. No, realmente Dios no especifica dónde debería ir Abraham, no especifica ningún lugar.
Dios simplemente le dice: a la tierra que te revelaré, a la tierra que te mostraré. Mejor dicho, Abraham, váyase, coja su cepillo de dientes, los 3 chiros que tiene, su mujer o su hijo, y confíe, abrace la incertidumbre, confíe en Dios completamente, váyase aunque no sepa usted para dónde se va a ir. Ahora, ¿a dónde se le ordena a Abraham que lleve a Isaac? Pues extrañamente no se le da un lugar específico. Entonces, en estas 2 experiencias, en estas 2 narraciones, Abraham se encuentra en incertidumbre. Y con estos 3 términos, que ya los describimos, le sumamos que en estas 2 narraciones hay lugares inciertos. Pero hay otro más. ¿Qué es lo que hace Abraham aquí en la Parashá Lech Leja después de llegar al lugar correcto? ¿Qué es lo que hace? Vamos a Génesis 12:6. En el primer Lech Leja dice 12:6: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, en el encino de Moré. ¿Okay? Sigamos leyendo. El 7, versículo 7. Y apareció Yuhei a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yud-Hei-Vab-Hei, quien le había aparecido. Entonces, ¿qué es lo que hace allí? Pues muestra su devoción a Dios construyendo un altar. ¿Y qué hace Abraham cuando llega a la ubicación con su hijo? Vamos a Génesis 22:9. Génesis 22:9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham, aquí ya se llama Abraham, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces, ¿qué hace Abraham cuando llega a la ubicación con su hijo? Abraham construye un altar. Entonces, los paralelos entre estas 2 historias pues son innegables. En ambas historias, Dios le está entregando señales a Abraham, pidiéndole que hiciera un sacrificio y siguiera ¿hacia qué? Hacia lo desconocido. En ambos casos, pues él cumple fácilmente. Obviamente en historias diferentes, pero que se debieran leer y estudiar juntas. Entonces nosotros pudiéramos pensar en lo que Dios le está pidiendo a Abraham sacrificar en cada lugar. Abraham tiene que irse de su país. Abraham tiene que salir de sus raíces. Y no digo que sea difícil, pero en el segundo caso, en la segunda narración, en la segunda historia, pues es en el caso de Isaac, pues se le pide sacrificar a su hijo. Y eso sí es algo muy distinto a lo primero, al primer Lech Leja. Y también hay otra gran diferencia. ¿Recuerdan la recompensa que se le promete a Abraham en Lech Leja? La promesa de los hijos que pareciera motivarlo en primer lugar, de su descendencia. Y en la tierra de Isaac, ¿recuerdan la promesa que se le dio a Abraham en ese lugar? ¿La recuerdan? ¿Cuál sería la promesa? Ninguna, no hay promesa allí, no hay nada. Porque no se prometió ninguna recompensa. Dios no le hizo a Abraham ninguna recompensa. Entonces, ¿qué nos trata de decir la Torá aquí con todo esto? ¿Y qué información motivó a Abraham de seguir a nuestro Creador? Entonces, tomar una decisión de lo que Él es, sobre lo que es su vida, sobre su identidad,
Abraham se está definiendo a sí mismo en la primera narración y en la segunda aún también. Y aunque esa decisión tiene que ver con su futuro, en cierto modo también es sobre su pasado. Cuando nosotros tomamos decisiones que definen la vida, estamos no solamente comprometiéndonos a tomar un camino determinado para seguir adelante, también estamos tratando de encontrarle sentido a miles de pequeños momentos que han ocurrido en nuestra vida o que hemos vivido hasta hoy en nuestra vida. Y allí es cuando nosotros decimos, por eso es que entiendo desde este momento, si miro atrás, todos esos momentos que he vivido y por qué Dios me ha traído hasta acá. Ahora entiendo todos esos momentos en el pasado. Estamos decidiendo también qué historia cuentan de nosotros. ¿Por qué partió Abraham cuando Dios dijo por primera vez Lej Lejá? Y está bien, pudo haber sido por la recompensa, si lo pensamos así, pero sus motivos son inciertos. ¿Por qué inciertos? Porque la escritura no lo dice. Abraham no hizo saber los motivos en la escritura. Y después de todo, ¿qué ocurre? Después de todo, si se construye una familia y la llevas a alinearse con una misión sagrada, pues no necesitas decidir cuál de esas cosas es más importante. Porque en la obediencia a nuestro Creador, si es algo sagrado, no me importa los motivos por los cuales pude haber tomado una decisión. Sin embargo, años más tarde, Dios lo llamó a Abraham a un tiempo final, a un tiempo definitivo. Y esta vez no hubo recompensa. Y es que al responderle a ese llamado de Dios de sacrificar a Isaac, pues en realidad lo que haría es de deshacer él, Abraham, de deshacerse o de deshacer la recompensa original. Estaría matando a su hijo, a su heredero, acabando con su oportunidad de ¿qué? De convertirse en una gran nación. Esta fue una decisión que definió su vida. Dios le estaba pidiendo a Abraham que se definiera a sí mismo. ¿Cuáles fueron todos sus años sirviendo a Dios realmente? Entonces, ¿sobre qué eligió Abraham? Escuchar el segundo Lej Lejá. Eligió renunciar a Isaac. Eligió, en otras palabras, definirse a sí mismo como un hombre de Dios. Y al hacer lo que hizo, pues tomó una decisión sobre su futuro. Seguiría a Dios, seguiría al Creador siempre, en todas las cosas. Y también hizo una elección sobre su pasado. Cualquiera que hubiese sido el motivo para responder al llamado de ese Lej Lejá en esa primera vez, ahora mirando hacia atrás, pues estaba claro para él que era la mejor decisión que jamás hubiera tomado. Y en estas historias, que sea una forma de ver también nuestro pasado. Tal vez la escritura, tal vez la Torá en este momento nos está diciendo que eso es lo que realmente importaba. Todos esos procesos que tú viniste pasando hasta llegar a este momento y en el cual tal vez Dios te vaya a hacer un llamado final. Cuando Abraham miró hacia atrás a ese primer Lej Lejá y eligió verlo bajo esta luz, esta perspectiva lo convirtió en un gran logro. Es más, tomó una decisión tan fuerte que fue la de sacrificio de su hijo, o probablemente un heroísmo hacia su hijo. Amada familia, en nuestras vidas hay momentos en donde nosotros llegamos
a estancarnos y no avanzar más. Hay personas que no importa, no toleran algunas cosas en las decisiones que tal vez tú vayas a tomar o hayas tomado. Cada persona, el creador le demanda que cambie de acuerdo a su posición, a su rol, a su propia vida. Hay un trato específico para cada quien. Hay personas que tienen grandes aspiraciones, pero siguen en los mismos pasos. Y de esa misma manera, pues no va a poder alcanzar grandes expectativas. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Salir de nuestra visión en la cual nos encontramos encerrados. Nosotros tenemos que tomar decisiones, romper con límites, con la estructura, con estructuras mentales con la cual nosotros pensamos evaluar y la cual evaluamos todo, nuestros intereses, nuestra zona de confort. Esa zona de confort donde nada nos genera conflicto. La vida en el creyente está basada en desafíos. La vida en el creyente está basada en retos. Y a veces le prestamos atención a personas que nunca han alcanzado absolutamente nada y nunca hicieron el esfuerzo de alcanzarlo. Pero en cada uno de nosotros, en cada persona hay un potencial. Y ese potencial nosotros debemos llevarlo a desarrollar lo que nosotros tenemos. Y esa es una manera de descubrir lo que tenemos nosotros mismos. Nosotros nos vamos a presentar delante del Creador realmente en quiénes somos, no en lo que tenemos. Por ejemplo, Noé trabajó mucho tiempo en construir un lugar, demasiado tiempo, pero no se construyó a sí mismo. Noé se preparó en construir algo para obedecer, sí, obedeció. Fue leal al Creador, sí. Y preparó lo que se le demandó. Pero Noé no se preparó para construir la siguiente etapa en la cual tenía que vivir. Él cumplió una etapa y murió. Se cumplió ese momento y falleció, murió. Pero a diferencia de Abraham, pues, ¿qué construyó Abraham? Abraham no construyó un arca, él construyó su vida, él construyó su familia, él fue padre de multitudes. Cuando nosotros aprendemos el valor de la construcción personal, de quiénes somos, y no depender de lo que tal vez muchas personas piensen, nosotros vamos a comenzar a vencer muchas limitaciones. Y es que nosotros no podemos dejar de trabajar en nuestra propia vida para lograr grandes cosas. Cada uno de nosotros vale por lo que nuestro Creador ve en la vida de cada uno de nosotros. Abraham se vio en quién podría ser. Cuando nosotros obedecemos, cuando tú obedeces al Creador, vas a encontrar personas que probablemente y lamentablemente se sienten mal porque las decisiones que tú vas a tomar, pues a esas personas les va a chocar con su pensamiento porque tienen pensamientos idealistas y chocan con la realidad y esa realidad pues es por eso que los lastima. Pero la decisión la tomas tú. Tú decides por ti para sentirte bien contigo mismo en función de lo que el Creador te ha delegado. Y es ahí donde tienes que comenzar a tomar decisiones y a comenzar a desarrollar todo esa calidad de vida que puedes tener
y que puedes desplegar para bendición no solamente de tu vida, sino de tu familia y de muchas personas. Entonces uno no puede anularse a uno mismo. Abraham tomó una decisión muy, muy difícil. Dos decisiones difíciles. Como les dije al comienzo, bueno, una más difícil que la otra. La primera, pues, liberarse de su zona de confort para asumir algo que no veía. La verdad, como les decía, la verdad supera la realidad y eso afianza los pasos de cada uno de nosotros. La verdad de las escrituras es la que hay que buscar. Y viene en lo más profundo de nuestro ser. Es querer buscarlo. Y eso nace de la búsqueda. Eso nace en el caminar de miren hacia atrás la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Eso nace de la búsqueda y de la importancia de lo que es nuestro creador en nuestra vida. Por eso vamos creciendo. ¿De dónde salió tu familia? ¿De dónde salió tu abuela? ¿De dónde salió tu mamá? ¿De dónde saliste tú? ¿En dónde estás en este momento? Los cambios en obediencia. Cambios en obediencia. Entonces les decía que en el caminar de nuestra vida nosotros nos vamos dando cuenta los cambios en obediencia. ¿Hasta dónde hemos llegado hoy nosotros? Tú te puedes ver en este punto en donde te encuentras a diferencia de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Y si nosotros comenzamos a mirar y a investigar la vida en la fe de nuestros antepasados, pues tú puedes ver cambios realmente en la obediencia a nuestro Creador. Como dice la palabra, que nuestro Creador nos lleva de gloria en gloria. Entonces, todos los velos van siendo parte también de nuestra vida, de nuestro ser. Todos esos velos que han sido puestos en nuestra vida, pues van cambiando, se van quitando. Velos como cuáles, también como nuestra actitud, como nuestra manera de ver las cosas, como nuestra propia conducta y muchas otras. Todo eso también obedece en lo que nosotros podamos pensar. Pero nuestro Creador le dice, por ejemplo, a Abraham, que tiene que cambiar todo eso para que comience a surgir y a vivir, a ser mejor compitiendo con nosotros mismos, no con otras personas. Es que Dios está interesado en cada ser, en cada uno de sus hijos. Y dejar que cada quien tome sus propias decisiones. Cada quien tiene que enfrentar algo diferente, pues todos somos diferentes. En tu vida hay algo que tú tienes que tomar una decisión delante del Creador, una decisión para ti mismo, una decisión para cambiarte a ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que enfrentar delante de nuestro Creador? Cada persona va viviendo sus propios procesos, de acuerdo primeramente a su nivel espiritual. Y cuando ese nivel espiritual va creciendo, pues su criterio va desarrollándose. Entonces nosotros tenemos que caminar y trabajar en esos procesos. Nosotros no podemos seguir siendo el mismo de siempre. Y es difícil para muchas personas seguir avanzando, sí, pero uno no puede quedarse solamente en buenas intenciones como muchas personas. El crecimiento personal va a ser el resultado de un desarrollo espiritual. Y eso es un efecto en obediencia a la Torá, en obediencia a las Escrituras. Nosotros vemos que en la vida del creyente, que mucha gente desea cambios.
pero no para mejorar. Muchos quieren conocimiento, pero, pero no quieren cambio. Y tienen el conocimiento y quieren conocimiento, pero no desarrollan cambio en su vida. No hay un desarrollo espiritual, no hay un crecimiento espiritual. Porque si solo quieren conocimiento para debatir y discutir, pues eso es simplemente letra muerta, porque no ponen en práctica lo que han venido aprendiendo. Entonces eso no sirve de nada. El creador te dice, lej leja. Eso quiere decir que tú puedes alcanzar tu mayor nivel, ese nivel de varón, ese nivel de mujer perfecto. Entonces, conózcase a sí mismo, conozcámonos a nosotros mismos, seamos libres, tomemos decisiones, conozcamos, ponga por obra para su vida en crecimiento. Nosotros tenemos que renunciar de nuestro entorno, ese entorno que es el entorno de confort, que no trabajamos. Tenemos que renunciar a ese entorno de la cultura religiosa, tenemos que renunciar a ese entorno de la tradición heredada, tenemos que renunciar a ese entorno de la práctica que no construye. Nos quedamos ahí, se quedaron ahí. Tenemos que seguir desarrollando. Entonces el desafío es saber y encontrar a dónde vas a llegar. La única forma de empezar de nuevo es alejarse de lo que tú estás comúnmente viviendo. Date cuenta en dónde y cómo estás viviendo. ¿Por qué mi vida no cambia? ¿Por qué yo quiero trascender espiritualmente? Yo quiero desarrollarme sabiamente. Quiero poner por obra lo que estaba aprendiendo. Y hay lugares en los cuales ya han terminado para nosotros y emprender algo nuevo en nuestra vida. Hay cosas en las cuales nosotros debemos soltar. Y hay cosas que probablemente usted dice, no, pues que yo lo que estoy haciendo es bueno. Hay cosas en las cuales debemos soltar lo bueno para obtener lo mejor. No te puedes estancar. Hay personas con las cuales nuestro creador está tratando y la persona le continúa pidiendo señales al creador. Entonces hay cosas en las cuales nosotros debemos soltar ¿qué? Lo bueno para obtener lo mejor. Como les digo, nosotros no podemos estancarnos. Hay personas con las cuales Dios está tratando y la persona le continúa pidiendo señales para tomar decisiones. Ay, es que estoy esperando a ver qué me dice Dios. Voy a ir a tal lugar a ver qué me dice Dios. Voy a ver qué me dice el Señor. Cuando el Señor ya le está dando señales para que usted tome decisiones, para ir a un mejor nivel delante del Creador, para que Dios te posicione, para que Dios te entregue cosas mejores. Entonces, cuando nosotros escuchamos que una persona, ay, es que estoy pidiendo señales a Dios para que me dé, para que yo pueda tomar decisiones, eso es simplemente excusas. Son excusas en esa persona y seguirá estancada. Y pueda que tenga lo mejor, pero pueda que tenga lo bueno, pero no lo mejor. No quiere lo mejor que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros, de ustedes, para la vida de cada uno. Miremos y meditemos en la historia de Abraham, en esos lej leja. Todo lo que obtuvo Abraham fue ganancia. No había nada que perder. Todo lo que tú tendrás es ganancia. No hay nada que perder. Soltemos lo bueno y vayamos por lo mejor. Suelta lo bueno y ve por lo mejor. No te resistas. No saques excusas.
Ay, es que estoy esperando confirmación de Dios. Excusas, son excusas. En el camino, en la relación, nuestro Creador va a ir mostrando. En el camino, nuestro Creador te irá mostrando. Lo que tú tienes que hacer es soltar el pasado. Ir caminando. Miremos la vida de Abraham. Pensemos en esos momentos difíciles de Abraham. En esos momentos en los cuales también estuvo bien. Pero él siempre fue en obediencia y siempre se le dio y se le otorgó lo mejor. Lo mejor. Amén. Vamos a orar y hasta aquí queda nuestra enseñanza. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, en tus manos colocamos nuestra vida. Decisiones, Señor, que en nuestro corazón debemos tomar. Y aun cuando tengamos buenas cosas, Señor, nos desprendemos de ellas, Señor. En esas señales que tú me das, en esas oportunidades que tú nos das para obtener lo mejor. Señor, hacerlo sin intereses. Simplemente en obediencia, Señor. También en lo natural, Padre Celestial. Y ver esa bendición que tú tienes para nosotros. Ese desarrollo también espiritual, Señor. En tomar esas decisiones de decir, quiero crecer en tu bendita palabra, Señor. Quiero tener ese conocimiento para otorgarle no solo a mi vida un cambio, sino en la vida de nuestros hijos, en la vida de los hijos de nuestros hijos. Y seguir creciendo, Señor, como en la vida de Abraham. En obediencia, una obediencia ciega, Señor, una obediencia absoluta. A pesar de que en algunas decisiones pueda yo tener algún tipo, Señor, de sentimiento doloroso, pero en obediencia a ti quiero caminar. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, en esta terminar de Shabbat, Padre, el cual fue bendecido para mi vida, el aprender primeramente de tu palabra, Señor, la cual estoy transmitiendo, Señor, la cual a través del estudio tú me muestras, tú me enseñas y me ayudas a crecer espiritualmente. Gracias, Señor, por este Shabbat que tú nos regalaste. Gracias, Señor, por otorgar la bendición de Shabbat para encontrarnos contigo, Señor. Padre Celestial, que esta semana que comience, Señor, sea de bendición en nuestras labores cotidianas. Separamos en este momento, Señor, lo santo de lo común, Padre Celestial. Pero que ese común, Señor, podamos caminar en santidad también, en bendición también y en crecimiento también, Señor. Y esperamos con anhelo y con deseo esa próxima cita delante de ti. Te amamos, te exaltamos, tú eres Dios Todopoderoso. A ti, solamente a ti, Señor, te bendecimos, te adoramos y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua, Señor,